Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Vamos a comenzar el estudio bíblico de la Iglesia de Cristo de Jerusalén, ubicado en la calle 27, WK13, en Santa Juanita. Nuestro pastor Jorge Ortiz y nuestra pastora Wanda Meléndez, una servidora, pastora asociada Lourdes Lugo. Vamos a comenzar esta lección del lugar santísimo. Vamos a estar viendo varios textos, pero vamos a primero a hacer una oración. Amén. Vamos al Padre. Señor Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este momento, por este día, Señor, por nuestra salud, por la salud de todos mis hermanos, Señor. Te damos gloria y te damos honra, porque solo tú la mereces, Señor, porque tú eres único Dios verdadero, Señor. Gracias, Señor, Padre Santo. Gracias, Jesús, por la salvación. Te damos gloria, Señor, Padre mío. Dios bendiga a esta iglesia, Señor. Que seas tú, Señor, dirigiéndonos en esta clase y que todo el que oiga, Señor, pueda entender el propósito de la muerte y resurrección de Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar en los textos, vamos a ir corriendo por la Biblia. Texto de Éxodo, vamos a estar en Levítico, en Mateo, en Hebreos y en Primera de Juan. Después les voy a ir dando, ¿verdad?, los textos que se van a ir usando, que vamos a estar leyendo, Verdad central: tenemos acceso a Dios a través de la sangre de Cristo. Versículo clave, Hebreos 10:22. Acerquémonos a Dios con corazón sincero, en plena servidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aleluya. En esta lección de esta semana vamos a estar hablando del lugar santísimo, de la habitación más privada, ¿verdad?, del tabernáculo. Solo el sumo sacerdote podía tener el privilegio de entrar al lugar santísimo, y lo hacía solo una vez al año, ¿verdad?, para llevar los pecados del pueblo, sus pecados y los del pueblo. El lugar tan santísimo nos enseña que un día en el que todo creyente tendría acceso directo a Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. Aleluya. Esa es la enseñanza que vamos a tener. Jesucristo proporcionó a través de su sacrificio acceso a Dios. Si bien Dios nos llama a congregarnos y adorarlo en comunidad, nuestra adoración a Él no se limita en el entorno físico del edificio de la iglesia. Tenemos que tener intimidad también con el Señor nosotros como individuos. Tampoco la frecuencia se limita de una vez al año como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Nosotros podemos entrar en cualquier momento ante la presencia de Dios. Él nos invita a encontrarnos con Él en todo tiempo, donde quiera que estemos. Y eso lo hemos estado hablando en otras clases, ¿verdad? Que no nos limita en el espacio ni en el tiempo donde podemos acercarnos a Él. ¿Amén? El lugar santísimo en el tabernáculo era donde se realizaba la expiación por los pecados del pueblo. El sumo sacerdote que entraba allí tenía que hacer expiación por sus propios pecados primero, ¿verdad? Presentar sus pecados primero, y luego podía ofrecer los sacrificios de hacer la expiación por los pecados del pueblo. Aleluya. Ahora, bajo el nuevo pacto, tenemos un sumo sacerdote sin pecado, por lo que su sacrificio es suficiente para expiar nuestros pecados. Jesús se convirtió tanto en el sumo sacerdote como en el sacrificio perfecto. Gracias a Él, nuestro lugar santísimo puede ser cualquier lugar donde tengamos comunión con Cristo, no solamente en las cuatro paredes de la iglesia, ¿verdad?, en cualquier momento. Vamos a estar leyendo en Éxodo 25, es la primera parte. Éxodo 25, del 10 al 22. Si alguno lo tiene y lo puede leer, si no lo leemos nosotros. Dice: Dios creó al ser humano. Su voluntad era tener comunicación con ellos.
Dios caminaba y hablaba con Adán y Eva en el huerto del Edén. Lo sabemos, ¿verdad? Al principio, Dios tenía comunicación directa con los seres humanos. Lamentablemente, cuando ellos se eligieron desobedecer, esa relación se interrumpió. Sin embargo, Dios ya tenía un plan para redimir y restaurar su rebelión con su pueblo. El tabernáculo y su mobiliario eran parte de este plan. Aleluya. ¿Alguno tiene Éxodo 25, del 10 al 22? Si no, yo lo leo. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Estuvimos hablando en la clase anterior, ¿verdad?, lo que significaba esas medidas, que es codo y medio, pues la mitad. ¿Amén? Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Una cornisa es como una cortina alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 al lado, y 2 anillos del otro lado. Darás una vara de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros uno enfrenta al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Amén. Si me puedes poner la primera lámina. Están hablando aquí, la primera, donde están cargando, que están vestidos de blanco. Esta. Podemos ver ahí lo que nos explica de los anillos. Estos son los anillos que ponían 2 en un lado y 2 en el otro, y estas son las varas que nos están hablando para cargarlo. ¿Por qué lo cargaban? Porque antes el arca del pacto era cargada a diferentes lugares donde fueran a ir, ¿verdad?, para tener la presencia del Señor. Todos sabemos que eso era antes del tabernáculo, antes de colocarlo en el tabernáculo, en el lugar santísimo. En esta lámina podemos ver las varas, podemos ver que dentro estaba las tablas con los 10 mandamientos. Podemos ver el incienso, hacían los inciensos para la propiciación. Y estos son los 2 querubines. ¿Por qué esto? Y como estudiamos en la semana pasada en el lugar santo, esto no estaba aquí, estaba en el lugar santo. Pero ¿qué pasa? Que en este momento está aquí porque el arca la cargaban de un lugar a otro. ¿Amén? Por eso la tenía en ese momento ahí.
Después el Señor dio instrucciones, que lo pudimos estudiar en la semana pasada, cómo iba a ser colocado cada cosa en cada sitio, en el tabernáculo. Amén. Dios perdonó los pecados de su pueblo a través de los sacrificios que presentaban en el tabernáculo. Esta expiación tenía lugar en el lugar santísimo. Era una habitación separada del lugar santo. Si me pueden poner las otras láminas. Ahí vemos el arca, nuevamente, la próxima. De las que envié aparte. Santo, vamos a seguir acá en lo que nos llega. Ok. Sí, esa. Podemos ver aquí, ¿verdad? Como nos explicó la hermana Carmen en la clase anterior. Aquí era donde se quemaba el incienso. Aquí está el candelabro. En esta área hablamos mucho acerca del significado, ¿verdad? De las 7 patitas del candelabro. Aquí está, ¿ves? Ya en el tabernáculo está donde está el incienso. Aquí era que se quemaba. Vemos aquí las cortinas donde le bordaron querubines, y entonces en este lugar la única pieza, que era el lugar santísimo, la única pieza que había era el arca del pacto. Era lo único que había en el lugar santísimo, el único mobiliario que había. Amén. Esta habitación pues era separada porque ahí era donde el sacerdote una vez al año entraba y presentaba al Señor los pecados del pueblo, primeramente sus pecados y luego los pecados del pueblo. El arca del pacto era el único mueble en el lugar santísimo. El arca estaba hecha de madera de acacia. Pudimos ver en la clase anterior, ¿verdad?, donde todo estaba hecho con esa madera. Recubierta de oro, medía 45 pulgadas de largo y 27 pulgadas de ancho y 27 pulgadas de ancho, o sea, así y así. Como otros elementos del tabernáculo, el arca tenía 4 anillos de oro para que las varas que se usaban al transportarlas, estas varas no tenían que quitarse del arca, ¿verdad? Todos estos elementos tenían esas varas cuando los tenían que mover. ¿Ven? Lo importante de esta arca es evidencia de las instrucciones de Dios respecto al tabernáculo. Las instrucciones para la construcción del arca fueron comunicadas antes que cualquier elemento e incluso antes del tabernáculo mismo. Era frente al arca que el sumo sacerdote hacía la expiación por los pecados del pueblo de Dios. Esta arca fue antes que todos los demás elementos y antes que el tabernáculo, ¿verdad? Porque sabemos, como dije anteriormente, que la cargaban, ¿verdad?, a donde fueran, y para llegar a la presencia de Dios con ellos. Significaba la presencia de Dios con ellos, este arca. El arca acompañó a Israel a lo largo de su viaje y fue la única pieza original del mobiliario del tabernáculo que se trasladó al templo siglos después. Dios instruyó a Moisés colocar el testimonio a las tablas de piedra grabadas con condiciones del pacto dentro del arca, que fue lo que pudimos ver en la lámina anterior. Estas tablas recordarían al pueblo de Israel la ley de Dios y su pecaminosidad. ¿Ven? Vamos a estar leyendo, me gustaría que el que pudiera leer Romanos 7:7. Perdonen que no les repartí los estudios, pero estábamos contra el reloj, ¿verdad? Romanos 7:7. El primero que lo tenga, alza la mano y Leo va hacia. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le diremos pues, la ley es pecado,
en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciaréis. Amén. Amén, ¿verdad? Ahí podemos ver que nadie podía, ¿verdad?, llevar la ley. Y que esa tabla les recordaría los pecados, o sea, en la forma en que tenían que comportarse, porque les recordaba las cosas malas que antes hacían, y esa era la ley, ¿verdad?, de cómo llevar para estar bien con el Señor. Amén. Ese era el propósito de los 10 mandamientos, como dirigirlos de cómo deberían de comportarse, que era bueno y que era malo. La hermana Lorena, Leo, por favor. Sí, lo que este pasaje quiere decir es que si no es por el conocimiento de la ley, no hay conocimiento de pecado. Amén. Si nosotros no, si no hay un mandamiento que nos acusa, ¿verdad?, pues entonces no fuera pecado. Eso que nos acusa fue lo que él cumplió, ¿verdad? Amén. Y ya no hay ley que nos acuse. Amén, amén. Esas tablas tenían los 10 mandamientos, o sea, las cosas que teníamos que hacer, lo que era pecado, perdón. Amén. Sobre la tapa del arca, conocida como propiciatorio o tapa de expiación, habían 2 querubines hechos de oro martillado en los 2 extremos, uno enfrente del otro. Las alas de estos querubines estaban extendidas cubriendo el propiciatorio. La palabra usada para el propiciatorio significa cubrir los pecados, reconciliar o hacer expiación. La misericordia de Dios es la única esperanza que podemos tener para una comunión renovada con Dios. Allí Dios prometió reunirse con el pueblo, proveer expiación por sus pecados. La palabra expiación, ¿verdad?, nos dice aquí que es cubrir los pecados o reconciliación. Quiere decir que simbolizó a la persona de Jesucristo. Si alguien me pudiera leer Hebreos 9, del 11 al 15, donde podemos ver, ¿verdad?, en hebreo, como estaban diciendo las hermanas en las clases anteriores, es bien interesante porque habla mucho acerca del ministerio de Jesucristo y de las profecías y de todo, ¿verdad?, lo que significaba para el pueblo de Jesús y para nosotros. Hebreos 9, del 11 al 15. Olga. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia, que no pueden hacer perfecto. En cuanto a la conciencia, el que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Sí, era hasta 15. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había dado el primer pacto, los llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. Amén. Amén, amén. Podemos ver, ¿verdad?, que Jesucristo simbolizó porque Él es el mediador de un nuevo pacto.
donde la sangre de Cristo, ¿verdad?, una sola vez nos lava de nuestros pecados. Y lo único que nosotros necesitamos hacer es arrepentirnos y podemos entrar al lugar santísimo, en el lugar que nosotros deseemos, gracias a esa sangre poderosa de Cristo que nos limpia de todo pecado. Amén. Amén. Quería estar bien consciente que la palabra propiciatorio, que me daba tanto trabajo al principio decirla, es bien importante que entendamos que quiere decir cubrir de pecado los pecados, reconciliar o hacer expiación. Amén. Por eso es tan importante, por eso sabemos que el arca tenía mucho que ver con la presencia de Dios. Amén. María, Dios te bendiga, nos da mucho gusto verte. Amén. Ahora vamos a ver quién me puede buscar Mateo 27 del 50 al 51. Teresita, Mateo 27, 50, 51. Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Recordamos que estamos en la iglesia de Cristo Jerusalén, ubicado en la calle 27, WK 13 en Santa Juanita. Mateo 27, 50 y 51. Dos textos nada más. Mateo 27. Aquí está 27. Más Jesús. El 50 y 51. Capítulo 27, 50 y 51. Santo. Nosotros, ¿verdad?, podemos ver en estos tiempos que para poder visitar al gobernador, al alcalde, a cualquier persona de pronombre, ¿verdad?, tenemos que pedir permiso y tenemos que hacer cita. Y hasta para cualquier diligencia tenemos que hacer cita, ¿verdad? Hasta para visitar alguna amistad o visitar a alguien de la iglesia uno tiene que avisar antes y decirle, mira, voy para allá, ¿verdad? Pero qué bonito, ¿verdad?, que para el Señor no tengamos que pedir permiso. Que por la gracia de Jesús, ¿verdad?, nosotros podemos llegar a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Señor, el Creador del universo, sin pedir permiso, sin hacer cita, ni nada, ¿verdad? Ya, Teresita. Le damos gloria a Dios, a Jesucristo, nuestro Salvador, por eso, ¿verdad? Que no hay que hacer cita, vamos directo a Él. ¿Ya? Mateo 27, 50, 51. Más Jesús. Más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron y se abrieron. Hasta ahí, Teresita. Qué hermoso, ¿verdad? Vamos a ponerle un poquito de atención a estos dos versículos. Más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Estando crucificado, ¿verdad?, luego de entregar su Espíritu, fue que el velo se rasgó. Eso es unos textos importantes para nosotros entender por qué ya no tenemos que hacer sacrificio, porque ya Cristo hizo el sacrificio, y esa es una de las señales de que Jesucristo es el Hijo de Dios, y a través de Él es el mediador entre Dios y el hombre. Aleluya. El sacrificio de Jesús por el pecado eliminó la barrera entre Dios y su creación. En el momento de la muerte de Jesús en la cruz, el pesado velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo.
En Mateo 27:51 estaba crucificado todavía, ¿verdad? Cuando ese velo se rasgó. Esto simboliza que a través de la muerte de Cristo, el acceso a Dios se había dispuesto para todos, no solamente para el sumo sacerdote, sino para todos. Aleluya. El Señor Jesucristo pasó a ser nuestro sumo sacerdote. En varios lugares del libro de Hebreo, el escritor contrastó el ministerio temporal, que no producía efecto ¿verdad? Permanente. Lo contrastó con el tabernáculo, con el ministerio completo y eficaz de Jesucristo. ¿Ven? Podíamos ver, ¿verdad?, que ese sacerdote entraba al lugar santísimo, presentaba los pecados, pero todos los años lo hacía y se recordaban, ¿verdad? Estaban todo un año cargando con ese pecado para entregarlo una sola vez al año. Nosotros tenemos la libertad, ¿verdad?, a través de Jesucristo, que en el momento que tenemos la conciencia de que hemos cometido un pecado, podemos entrar en la presencia de Dios y presentarlo al Señor, entregarlo al Señor. Y importante no volverlo a hacer, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad?, que la etapa, como yo les estaba explicando primero con la foto, en la parte de arriba del arca, cuando tenían que transportarla, que todavía no estaba el tabernáculo, pues estaba ese incensario que era donde quemaba el incienso, donde quiera que iban, ¿verdad?, para presentar esos pecados. Más bien, su sacrificio único proporcionó el perdón absoluto de nuestros pecados. O sea, el pecado absoluto de la humanidad. Desde que Cristo murió, ¿verdad? Todos los pecados fueron entregados. El Señor murió por nuestros pecados, Señor Jesucristo. Toda persona, excepto aquellos que sean arrebatados en el rapto, enfrentan la muerte seguida del juicio. Jesús murió una vez para siempre, para llevar los pecados de muchos. Cuando Él regrese, no será para ofrecerse a sí mismo como sacrificio nuevamente, sino que traerá la liberación final para sus hijos. Cuando Cristo venga, no viene otra vez a ser crucificado, viene a buscar su iglesia. Aleluya. Debido a que Jesús, nuestro Dios sumo sacerdote, también se convirtió en el sacrificio y ofreció su propia sangre como la expiación por nuestros pecados, podemos entrar en el lugar mismo del trono de Dios. Jesús, intermediario entre el hombre y Dios. Eso se encuentra en Primera de Mateo 2, del 5 al 6. Aleluya. Voy a estar buscando Segunda de Timoteo, esa lo voy a leer yo rapidito. Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aleluya. Santo. Vamos a pasar al lugar de separación, separados por Dios. Le voy a pedir a Olga que me vaya buscando Levítico 16 del 1 al 5. Y le voy a pedir a María Éxodo 26, 31 al 34. María primero María, para que lea Éxodo 26, 31 al 34. Aunque Dios instruyó a Moisés que construyera el tabernáculo para proporcionar un lugar donde Dios pudiera para que Dios tuviera comunión con su pueblo, ese tabernáculo tenía limitaciones.
La santidad de Dios requería la separación entre Él y la humanidad pecadora, y ningún sacrificio que pudieran ofrecer podría salvar esa separación. Vamos a estar leyendo, María, Éxodo 26 del 31 al 34. También harás un velo de azul púrpura, carmesí, y lino torcido, será hecho de obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Amén, amén. Aquí podemos ver lo que explicamos ahorita acerca del velo, que le hicieron unos bordados bonitos de unos querubines. Aquí cuando dice será hecho de obra primorosa, con querubines, eso quiere decir que le bordaron a la tela unos querubines, o sea, que el Señor dio para esta arca y para este tabernáculo unas direcciones específicas, como lo hizo con el arca de Noé, ¿verdad? Y como Él, todo lo que nos da, nos indica que hagamos, nos da instrucciones de cómo hacerlo. Y podemos ver, ¿verdad?, que todo en este tabernáculo estaba hecho de madera de acacia, porque esa madera tenía un significado, donde está todo el arca con todos los elementos que estaban dentro, ¿verdad? Porque podemos ver, vamos a ver ahora, búscame Levítico 16, 2 al 6. Para que yo te diga lo de no, el otro. Pásalo. De los primeros 3, no, el otro. Ese. Bueno, aquí podemos ver, no se ve muy claro, pero podemos ver que en algún momento dentro del arca del pacto estaba el maná, una bandeja con el maná, estaba la vara de Aarón, más los 10 mandamientos, que sí vemos que habla en la Biblia en este caso sobre los 10 mandamientos. Pero vamos a ver más adelante cómo en Hebreo nos habla acerca de que también estuvieron estos elementos en algún momento. Amén, pero recuerden que el arca lo movían, ¿verdad? Cuando llegó al tabernáculo, entonces era que solamente estaban los 10 mandamientos. El velo incluía querubines bordados, ya eso lo dijimos. Dios quiere lo mejor de nosotros. Él quiere que sea lo primero y lo principal, y que lo mejor de nosotros sea para Él. Amén. Nunca podríamos limpiar nuestro corazón solo. Siempre necesitamos del Señor. Siempre necesitamos darle las primericias al Señor, y el Señor se encarga de todo lo demás. Un nuevo camino a Dios. Vamos a estar leyendo en Hebreos 10, del 19, primero léeme Levítico 16, del 2 al 6. Santo. Amén. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto.
Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Amén, aleluya. ¿Verdad? Podemos ver cómo a Moisés el Señor le dio las instrucciones de cómo debería de entrar su hermano Aarón en el lugar santísimo. Le dio unas especificaciones de cómo debería de ir vestido, cómo debería ser su comportamiento. Le dio unas especificaciones exactas de cómo debería de ser eso. Imagínense el esfuerzo de todos esos sacerdotes, ¿verdad? El esfuerzo de Aarón de hacer las cosas correctamente como el Señor había indicado, había dado las instrucciones de no fallar en nada, ¿verdad? Que muchas veces no lo vemos, ¿verdad? En estos días, en hacer cumplir las cosas como debieran de ser, ¿verdad? En estos días hay mucho libertinaje, pero qué fuerte para ellos, ¿verdad? Tener ese compromiso de tener que hacer las cosas como deberían de ser, y no podemos pensar, ¿verdad? Que no es que no pudieran limpiar su corazón, es que el Señor nos ha dado libertad. Jesucristo es una de las cosas que nos dio la salvación y la libertad, ¿verdad? Para que nosotros, no el libertinaje, la libertad, para que nosotros pudiéramos adorar al Señor libremente, ¿verdad? Sin tener que llevar tantas vestiduras, sin tener que llevar tantas cosas. Cuando queremos adorar al Señor, cuando queremos presentarnos delante del Señor, lo único que tenemos que tener es un corazón contrito y humillado, presentarse ante el Señor. Amén. Esa es la libertad que nos ha dado Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios por Él. Un nuevo camino a Dios. Hebreos 10, del 19 al 29. ¿Quién me lo puede leer? Diana. Aleluya. Santo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena servidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aleluya. Santo, ¿verdad? Aquí vemos otra, Hebreo es precioso, como estábamos estudiando, llevamos 2 domingos que entramos en el libro de Hebreo, ¿verdad? Vemos que Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, tenemos un camino nuevo, una vida nueva, la libertad, ¿verdad? De que podamos entrar al lugar santísimo. Tenemos un sumo sacerdote a través de Jesucristo, acercando nuestro corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia. Cuando vamos ante la presencia del Señor, ¿verdad? Lo primero que entregamos son nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestro sentir, amén, para que nuestros cuerpos puedan ser lavados, ¿verdad? Y podamos entrar podamos entrar en esa presencia del Señor limpios, firmes, sin tener ninguna cargo de que estamos entrando ante la presencia de Dios. Como yo siempre le digo, el Señor conoce todo de nosotros y nosotros al hombre lo podemos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. O sea que cuando nos presentamos ante ese lugar santísimo, ante ese Señor, tenemos que ser nosotros y entregar todo, nuestras virtudes y nuestros defectos, que Él las conoce. El Señor nos conoce de
desde el vientre de nuestra madre, pero qué bonito cuando nosotros somos los que le entregamos. Señor, mira, soy impaciente. Señor, ayúdame a coordinar mis pensamientos, diferentes cosas, ¿verdad? Que nos pasa que a veces, ¿verdad?, las pasamos por alto, pero son cosas que hay que entregarle al Señor para que el Señor pueda tener control, ¿verdad? Y nos pueda ayudar el Espíritu Santo a que nosotros podamos ser mejores personas, y recordando, ¿verdad?, que hay una nube de testigos que está mirándonos, ¿verdad? Y son los primeros en señalarnos, pero nosotros tenemos que entrar ante esa presencia del Señor y entregar todo lo que nosotros sabemos, porque nadie nos conoce más a nosotros que Dios ni nosotros mismos. Amén. Porque podemos conocer a una persona, pero no la conocemos totalmente, pero el Señor sí nos conoce, y nosotros conocemos lo que tenemos que entregar a nuestro Señor. En el tabernáculo, junto a las ordenanzas que les rodeaban, proporcionaban una hermosa imagen de una época en la que Jesús nos abriría un nuevo camino para llegar a la presencia del mismo Dios. Dios no es menos santo de lo que era en los tiempos antiguos del Antiguo Testamento. Ni somos más justos que los israelitas. Pero la muerte y la resurrección de Jesucristo salvó la separación y rompió el velo para llevarnos a la comunión con Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Y que mucho tenemos que valorar eso, ¿verdad? No es que seamos mejor ni que Dios sea diferente a lo que era en el Antiguo Testamento. Es que gracias a nuestro Señor Jesucristo podemos llegar libremente a la presencia de Dios. En Hebreos 10:19, que lo leímos: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. ¿Quién nos dio esa libertad? La sangre de Cristo. La muerte, la resurrección de Jesucristo fue el que nos dio esa libertad para entrar al lugar santísimo. Se rasgó el velo, aleluya. No necesitamos hacer sacrificio, no necesitamos venir de la casa de rodillas hasta aquí, no necesitamos rasgarnos, ni latigarnos, ni hacer nada. Solamente necesitamos un corazón dispuesto a estar ante la presencia del Señor. Y el Señor siempre está dispuesto para nosotros, siempre. Él está dispuesto para nosotros, aleluya. Dios requiere que entremos en su presencia con corazones sinceros y en plena servidumbre de fe. Él proporcionará la limpieza, aleluya, santo. Dios no hizo a un lado su santidad cuando dio el nuevo pacto. Todavía detesta el pecado y traerá juicio sobre el pecador. Jesús es el único sacrificio que puede quitar el pecado y traer juicio puede quitar el pecado. Gracias a su sacrificio podemos acercarnos a Dios con confianza. Ya no nos separa nada de Dios, nada nos separa del Señor. Vamos a estar ya acá terminando en la parte 3, lugar de expiación. Todo lo que tenía que hacer, ya el Señor, ¿verdad?, lo hizo. Pero estos sacerdotes tenían que hacer, que lo voy a poner de asignación, yo siempre doy asignación, Levítico 16, del 6 al 34. Hermano, escríbalo y léalo en su casa. Y los hermanos que nos están escuchando a través de las redes sociales, para que vean todo lo que tenían que hacer los sacerdotes, todo lo que tenían que hacer para presentar los pecados del pueblo. Era un ritual. Imaginemos por un momento lo que puede haber pasado por la mente del sacerdote mientras se acercaba al lugar santísimo. Una responsabilidad anual que acarreaba trágicas consecuencias si se tomaba a la ligera. No podían hacerlo deprisa. Y si leen el Levítico 16, del 6 al 34, voy a buscar y voy a leer un cantito nada más. Eran todo lo que ellos tenían que hacer, estos sacerdotes, cuando se presentaban en el lugar santísimo, la limpieza y todo, era todo un ritual. Vamos a estar en el 16. Voy a leer un poquito, dice: y hará traer Aarón al becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará 2
machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará fuertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual caerá la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incienso lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá la propiciación que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Haciendo el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Y usted siga leyendo, me quedé en el 15. Usted tómalo como asignación, y los que están a través de las redes, tómalo como asignación todo el ritual que tenían que hacer para presentar los pecados de ellos y del pueblo, la limpieza que tenían que hacer. Mas sin embargo nosotros, como dijimos al principio, solamente nos presentamos con un corazón, entregar al Señor nuestro corazón, entregar al Señor lo que sabemos que tenemos que entregar al Señor. En el momento rebelde y grandioso de estar en la presencia del Señor, es lo único que necesitamos, tener ese momento especial para estar en esa presencia. Aleluya, gloria a Dios. Cristo nuestro sumo sacerdote. Hebreos 4, 14 al 16. Samuel, ¿me podías leer Hebreos 4, 14 al 16? Y Jorge lee Primera de Juan 2, 1 y 6, del 1 al 2, perdóname, Jorge. Primera de Juan 2, 1 y 6, y Samuel, Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, detengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. Amén. Y Jorge. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Amén, amén. ¿Verdad? Podemos ver aquí en estos textos que leyeron nuestros hermanos que cuando el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio por sí mismo en el día de la expiación, la conciencia de su propio pecado lo ayudaba a tener empatía con la nación y su necesidad de sacrificio por el pecado. Jesús, nuestro sumo sacerdote, también empatiza con nuestras necesidades. En un tiempo anduvo en su creación y luego entró al cielo. O sea, Jesús sabe y sabe por lo que nosotros, ¿verdad?, podemos estar pasando, por nuestras tentaciones. Él fue tentado, mas no pecó. O sea, Él sabe, Jesucristo es nuestro mediador. Jesús se identificó con nosotros experimentando todas las tentaciones que enfrentamos, pero sin pecado. Se anima a los creyentes a acercarse confiadamente al trono de la gracia. O
O sea, la palabra nos anima a que entremos a ese trono de la gracia, aleluya. Gracias a Cristo podemos acercarnos a Dios con confianza, recibir misericordia y hallar su gracia para ayudarnos. Podemos caminar en la presencia de Dios todos los días al constante comunión con Él. La apropiación por nuestros pecados, el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Cristo ha hecho la expiación perfecta por nosotros. La expiación presentaba la perfección de lo que Jesús hizo por nosotros una vez. Él es el único sacrificio que nos limpia de todo pecado. Todo aquel que lo acepta como Salvador personal puede experimentar el perdón a través de su sacrificio. Gracias a Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, podemos entrar confiadamente en la presencia del Señor. En Él hallaremos el perdón. Tendremos la gracia para suplir cada necesidad que presentemos a través de Él. Y hoy invitamos, ¿verdad?, todos aquí en la iglesia, para la gloria de Dios, ya hemos aceptado a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote y nuestro Salvador, pero que debemos hacer una invitación a los hermanos que están a través de las redes, una invitación para que reconozcan sus pecados, se arrepientan de ellos y vayan a los pies de Cristo y puedan identificar, ¿verdad?, y puedan entender que lo único que necesitan para ser salvos es ir ante el Señor, hacer una oración como tan sencilla: Señor, perdóname por todo el mal que he hecho, por mis pecados, Señor. El Padre Nuestro es una oración que está en la Biblia, que es una muestra de cómo debemos de presentarnos al Señor, ¿verdad? Y lo importante es que verdaderamente nos arrepentamos de nuestros pecados, los entreguemos al Señor. Y esa oración tan sencilla como eso: Señor, me arrepiento de mis pecados, ayúdame, Espíritu Santo de Dios, ayúdame ahora a ser una mejor persona. Te entrego mi alma, te entrego mi cuerpo, mi mente, ¿verdad? Y luego de eso, seguir leyendo la palabra, ¿verdad? Seguir buscando del Señor, buscar donde congregarse, porque pudimos leer, ¿verdad?, que tenemos que congregarnos. ¿Por qué tenemos que congregarnos? Porque es un mandato de la Biblia, ¿verdad? Es algo que nos manda para que, como hermanos unidos en un mismo sentir, ¿verdad?, podamos experimentar la adoración, ¿verdad?, unidos, podamos experimentar, confortarnos, apoyarnos unos a otros, los más fuertecitos a los más débiles, amén. Y eso es lo que Dios quiere de la humanidad. Desde el principio, como leímos al principio de este estudio, desde el principio Dios quiso tener comunicación directa con la creación, amén. Pero el pecado separó, ¿verdad? Pero Cristo murió en la cruz del Calvario. Y como pudimos ver en el estudio, se rasgó el velo y ahora tenemos una comunicación directa con nuestro Señor a través de Jesucristo. Amén. Por su sangre somos salvos. Amén. Y esa salvación implica muchas cosas. Y una de ellas es que podamos estar en el lugar santísimo delante de la presencia del Señor. Esa presencia la buscamos según nosotros, ¿verdad?, queramos. Dios nos da libertad. Él no nos obliga, pero se supone que nosotros busquemos, ¿verdad?, estar en esa presencia. Nosotros debemos de hacer, que es orar consciente de los privilegios que tenemos, ¿verdad?, para acercarnos libremente al Señor. Debemos de estar con conciencia de lo que estamos haciendo, ¿verdad? En la predicación anterior yo les hablé del anuncio, ¿verdad?, donde dice: mira, vas a entrar a hablar con una persona importante, vas a entrar a un lugar importante. Démosle valor a eso. Escojamos una esquinita. Yo siempre me acuerdo de la capellán María Elena, que decía que ella entraba al baño y ahí sentía que podía estar ante la presencia del Señor. Mire, porque no importa el lugar, y no importa cómo estemos vestidos, ni quiénes seamos, ni el color, nada, no importa nada, ni nuestro estatus social. Lo importante es que encontremos ese lugar donde nosotros podamos estar ante la presencia del Señor confiados. Amén. Comparta el plan de salvación con alguien que conozca que no, ¿verdad?, que no le sirve al Señor. Yo sé que nosotros lo hacemos todos los días, porque es un mandato, lo tenemos que hacer.
Pero hagamos el ejercicio de hacerlo con una persona. Vamos a escoger una persona y vamos a tratar de llevarlos al estudio bíblico, ¿verdad? A través de lo que nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones y conocemos, ¿verdad? Llevando la palabra con de nuevo, ¿verdad? Sabiendo lo que estamos hablando. Y escojamos una persona esta semana y oremos. Todos vamos a orar, porque cada uno de nosotros podamos llevar la palabra a una persona no convertida. Amén. Y a los que están a través de las redes sociales, les recordamos que la Iglesia de Cristo Jerusalén, ubicado en la calle 27 WK13 en Santa Juanita, si usted no tiene una iglesia donde ir y usted siente en su corazón que necesita al Señor, necesita aprender, necesita ser discipulado, haga de esta su iglesia. Si no vive cerca, busque una iglesia, hable con su pastor, como dice nuestro pastor, dígale que aceptó al Señor a través de las redes sociales y que quiere tener un discipulado. Pero no deje de congregarse. Podemos ver, ¿verdad?, en estos tiempos situaciones bien difíciles que están pasando alrededor del mundo y que son bíblicas, pero también podemos ver situaciones, ¿verdad?, que nos dan gozo y nos dan gloria, como lo que está pasando en la Universidad de Kentucky, ¿verdad?, que también está escrito en la Biblia, que en aquellos tiempos Joel profetizó, ¿verdad? Y estamos viendo ya ese avivamiento y nosotros podemos experimentarlo, hemos experimentado en estos últimos domingos en la iglesia también, ese gozo de estar ante la presencia del Señor. En unos domingos atrás pasamos al altar y entregamos todas nuestras cargas y salimos todos liberados. Amén. Ese es el principio de un avivamiento. Amén. Y la unidad, que nos mantengamos unidos. Somos una familia. Las familias no son perfectas. No busque una iglesia perfecta porque no la va a encontrar. Pero lo importante es que nos mantengamos unidos. Que nos mantengamos unidos y que como familia, ¿verdad?, sigamos hacia adelante con las cosas que nos agradan y con las que no nos agradan también. Somos familia, somos el cuerpo de Cristo. Amén. Así que les exhortamos que puedan visitar nuestra iglesia si no tiene donde congregarse. Si alguien puede. Dios les bendiga y Dios les guarde. Muchas bendiciones.